¿Cómo te va, Juan Carlos? ¿Qué decís? ¿Cómo ¿Qué, estás? qué tal? Muy buenos días. Qué gusto charlar con vos. ¿Cómo estás? Igualmente, igualmente. Mirá, recogiendo las repercusiones que tuvo el escandaloso fallo del juez Ujú. provincial Marcelo López Picabea, que lo están destrozando en todos los medios de comunicación, realmente no encontré un periodista, un referente que salga en defensa de este magistrado, ¿no? Y tampoco nadie se atreve a defender a esta señora López, ¿cómo es? Belén López Macé, que realmente se declaró incompetente en una causa que claramente la Cámara Federal de Buenos Aires le había encomendado a ella, que sea la jueza, que lleve adelante la investigación. Inexplicablemente ella dijo, no, no soy competente, la justicia federal no es competente, le corresponde a la justicia provincial, a pesar que la Cámara Federal había dicho que en la justicia federal de Formosa tenía que tramitarse este expediente. Bueno, le hice un reportaje al diputado nacional Fernando Carvajal, que me dijo palabras muy fuertes, dijo, hay una connivencia ilegal y delictiva entre fiscales, jueces, que se han puesto de acuerdo para beneficiar al gobernador. Muy fuerte lo que dijo Fernando, esto va a traer cola seguramente. Tu opinión, Juan Carlos, Seguro que sí. como diputado. Bueno, en primer lugar, creo que claramente es un fallo, uno más, que nos avergüenza de parte del juez Picabea, porque recordemos a teleaudiencia que el doctor Picabea en abril del año 2020 fue el primer magistrado en el orden provincial que dijo que los aislamientos eran óptimos y concretamente se estaba refiriendo al aislamiento de la escuela de cadetes. Me O acuerdo, sea, sí. fue el primer magistrado que le prestó pleno aval a un centro de aislamiento que de ninguna manera podría ser óptimo, sino todo lo contrario, era totalmente insalubre y todo cuanto allí estaba dispuesto, por más que se trate de una cuestión de emergencia, no atendía a principios elementales de derecho, es decir, de derecho de cada persona. Al contrario, se violentaron todos los derechos, y esto no lo digo yo, lo dicen todos los fallos posteriores a los que fueron dictados por Picabea en el orden provincial. Yo he salido en su oportunidad y critiqué duramente ese fallo, que fue el primero en salir, y lo que había dicho justamente es que tenía la esperanza de que la justicia federal, en sus distintas esferas, y por suerte así ocurrió, Resistencia fue la Cámara Federal de Resistencia el que puso blanco sobre negro y estableció bajo qué estándares tendrían que estar vigentes en funcionamiento esos centros de aislamiento. Bueno, yo lo recuerdo, Juan Carlos, a Fernando Carvajal cuando era juez federal, caminando Claro, por las instalaciones la de escuela de la cadete, escuela de cadetes claro, y atrás tratando de alcanzarlo el ministro Jorge González, ¿no? Lo hizo salir de la comodidad de su despacho y lo hizo trotar, que bien buena falta le hace, lo hizo trotar atrás de él. Y ahí Carvajal dijo que eso no era, de ninguna manera cumplía los estándares, los claro, estándares de salubridad y de seguridad esas totalmente. instalaciones. Totalmente. Y bueno, entonces uno espera, sinceramente, de que la justicia implique un freno al poder político, porque esa es la función primordial en democracia, es decir, los abusos de poder, como en este caso hechos de corrupción que involucran al primer magistrado de la provincia, lógicamente que la justicia no debe dejar, su actuación no debe dejar margen a la duda. Y lo que hemos visto es todo lo contrario. Con este fallo, lo que hay es una sospecha muy fuerte en todos, ¿no es cierto? Y me incluyo entre ellos, de que ha habido una mirada cómplice o una actuación cómplice de parte de la justicia provincial, y tanto es así que vos fijate que por primera vez en muchísimo tiempo, que yo recuerde, no hay antecedentes, en donde se dicta un fallo en el mes de noviembre, está fechado con fecha de noviembre, pero se da a conocer en el mes de abril, y lógicamente que no solo hay una actuación cómplice de parte del magistrado interviniente, sino además de la Fiscalía, porque es la Fiscalía que por hechos de esta naturaleza, en donde está involucrado el gobernador, yo te diría que
tiene la obligación de apelar ese fallo. Sí. Tiene la obligación ciudadana de hacerlo, la obligación funcional, diría yo, para que de ninguna manera haya sospecha sobre el accionar del gobierno. Y bueno, yo creo que ahí hay una doble responsabilidad. Totalmente. Ahora bien, yo tengo la sensación de que esto va a ser revisado, esto va a volver atrás, va a actuar, creo yo, la justicia federal, porque ya esto nació mal con el juez Lijo, cuando disoció la causa en dos partes, y una parte vino acá a la justicia federal de la provincia de Formosa. Entonces, al venir acá en la justicia provincial de Formosa, la jueza López Macé se declara incompetente, como decías hoy, pero después ella recibe de la Cámara una instrucción concreta que era de que tenía que abocarse a la investigación. Este abocamiento nunca se dio, sino que directamente, por una decisión propia de la jueza, se remite a la esfera netamente provincial. Y lógicamente que esto era claramente una maniobra que, conociendo cómo se mueve la justicia provincial, iba a terminar beneficiando a los imputados. Entonces, me parece de extrema gravedad, y esta conducta de la jueza López Macé también debe ser investigado en el orden federal. Y creo que va a haber respuesta por nuestro sector político en este sentido. O sea, ella tendrá que dar las explicaciones ante el Consejo de la Magistratura sobre su sospechosa actuación. Hoy estaba viendo, Juan Carlos, el informe que hizo ayer TN sobre este fallo, y un panelista que estaba allí remarcó, dijo: no señalemos solamente a los jueces de Formosa. Acá en Comodoro Pi, dijo, los jueces federales de Capital Federal son cómplices de algunas de estas maniobras, porque, por ejemplo, vos señalabas, el juez Lijo, cuando corta el expediente y dice, bueno, esta parte se va a Formosa protegiendo al gobernador y esta parte se queda acá en Buenos Aires. A ver, esa clase de actitudes, como las de beneficiar a Infran mandando todo el paquete a Formosa, sabiendo que eso lo beneficia claramente y no justificando de que haya dos juicios sobre el mismo tema en distintos lugares, eso claramente no tenía sustento. Esto, decía el panelista, demuestra que Comodoro Pi, la Justicia Federal de Buenos Aires, también tiene una red de contactos y, digamos, secretos y con intereses de por medio que benefician a personas poderosas que tienen mucho poder adquisitivo, como es Infran, ¿no? Circulan versiones de cómo pudo haberse influido en los jueces para resolver esto, así de esta manera. Y la otra pregunta que se hacían los panelistas es: ¿por qué Infran siempre termina teniendo apoyo en Buenos Aires y no una decisiva mirada de limpiar esta clase de irregularidades gravemente, que atentan gravemente contra lo que es la institucionalidad? Totalmente. Sí, perdón. Sí, perdón. no, digo, y vale la pena plantearse por qué hay sectores del poder político, jurídico, etcétera, que están ayudando a Infran. ¿Qué clase de socio o aliado es Infran para muchos emprendimientos económicos, para muchas movidas que significan grandes ganancias para mucha gente, ¿no? Sí, claro. Bueno, es cierto porque en el orden nacional la causa que involucra a funcionarios de Formosa no avanzó de la misma manera que respecto de los funcionarios, los exfuncionarios, incluso el ex vicepresidente de la Nación, Amadou Boudou, no avanzó en el mismo ritmo, y siempre esto fue sospechoso, claramente fue sospechoso. O sea, evidentemente ha habido una maniobra que tendrá que ser en su momento investigada por parte de actores formoseños para que salga airoso Infran. Vos fijate que la presión mediática que ha habido en este sentido ha sido muy fuerte. Sin embargo, en todos los casos, porque es una causa realmente importante, la de Olfan, y en donde hay arrepentido, y por supuesto a valores de hoy estamos hablando de millones de pesos de los formoseños, ¿no? Y frente a toda esa situación, la causa contra Infran siempre estuvo allí solapado, tapado
y no ha avanzado en absoluto, razón por la cual yo pienso que claramente que hay connivencia de parte de Comodoro Pi, de los jueces de allí, y está lo más importante, esa decisión que para mí realmente es el punto del punto de partida, del ovillo de el juez Lijo cuando manda la causa provincial a la Justicia Federal de Formosa, porque lógicamente no hay confianza respecto de la justicia formoseña, ya sea la justicia estrictamente provincial como también los jueces federales. A mí hasta acá las actuaciones de los dos jueces federales de Formosa dejan mucho que desear, claramente. Hoy hablábamos más temprano de qué clase de complicidades hay o por qué existe este apoyo. Alguien decía en este programa de TN que Infran es como un prócer para distintos sectores del Partido Justicialista, ¿no? Y bueno, vale recordar que Gildo está hace 20 y pico de años en el poder, estuvo en aquella famosa liga de gobernadores entre los cuales estaban los que tumbaron a De la Rúa, ¿no? En la última etapa del gobierno de la Rúa, de la Alianza, y luego si revisamos digamos, los negocios que se han hecho en Formosa, ¿no? Estuvo Lázaro Báez, estuvo Cristóbal López, las obras de viales, los grandes negocios de distintas clases, ¿no? La reparación histórica que, a ver, pudo haber sido una gran cosa si se hacía en forma transparente, pero terminó también siendo un gran negocio, ¿no? Para un grupo pequeño, y llama la atención que esos mismos empresarios de la construcción que beneficiaron a Cristina y que hoy están en juicio en Buenos Aires, ¿no? Por las obras, por ejemplo, de Vialidad Nacional en Santa Cruz, también los encontramos acá en Formosa, los encontramos en la Ruta 86, los encontramos en la 95, es decir, encontramos los mismos empresarios y los mismos curros, digamos como hechos con papel de calcar, es decir, son las mismas maniobras que vemos en Santa Cruz y en otros lugares del país. Totalmente, por eso digo que esa clase de investigación son indispensables y tienen que encontrar su pata acá en Formosa, porque y hay que revisar los convenios. Yo siempre decía que Infran, si digamos despotricó y sigue haciéndolo contra el supuesto, la falta de apoyo de parte del presidente Macri respecto del envío de fondos a Formosa para obra pública. Hecho que lo desmiento, por supuesto, básicamente porque lo que esperaba Infran es que continúen con el mismo procedimiento que tuvieron durante el kirchnerismo, que tiene que ver con la firma de convenios en donde la nación directamente le pasaba cierta cantidad de recursos para determinada obra, pero el resto de la actuación lo hacían en territorio, o sea, lo hacía acá Infran. Entonces, esos convenios también hay que revisarlos. Y a las rutas que vos mencionabas recién, tenemos el ejemplo claro de la ruta provincial 23, más de 80 kilómetros que debió pavimentarse y se quedaron en el movimiento, en la constitución, en la ejecución del terraplén, se quedaron ahí. Faltó todo el resto y obviamente se pagó una enorme cantidad de dinero y eso también tiene que ser investigado, es decir, hasta qué punto en función de esos convenios Formosa ha tenido una participación. Y en ese sentido hay que analizar la responsabilidad que ha tenido el gobernador de la provincia. Me parece que este aspecto es lo que está faltando. Y por eso Infran está desesperado de que no vuelva a ganar Cambiemos porque va a tener serios problemas. Porque eso vamos a continuar nosotros promoviendo una investigación hasta que aparezcan los responsables, porque estamos hablando de miles de millones de pesos. Así es. Y ellos quieren ocultar ese hecho llamando nuevamente a licitación. Por eso están apresurando el trámite para poder ejecutar la ruta 23 y que desaparezca la prueba fundamental que existe hoy del delito cometido. Bueno, lo que vos me contás es lo mismo que pasó en la ruta 86. En la ruta 86, claro, el tramo que se le adjudicó a Lázaro Báez a través de la empresa Biancalani, del Chaco, que Lázaro Báez compró, fue a hacer un terraplén y no le pusieron ni una piedrita de estabilizado, ni tampoco hicieron las grandes obras de desagüe de lo que se llama el alcantarillado. Nada de eso se hizo, se puso tierra y después se cobró por adelantado un montón de millones de dólares. Todas las maniobras que se hicieron con la vista gorda de los funcionarios de Vialidad Provincial y Vialidad Nacional
que miraron para el costado y permitieron que Lázaro Báez se lleve el dinero. En forma increíblemente ilegal, ¿no? Porque cobró el adelanto y después suspendió la obra. Es decir, hizo dos cosas que no puede ser. Vos podés suspender la obra cuando hay, por ejemplo, una inundación, un caso de fuerza mayor, pero esto de recaudar, pedir un adelanto de millones de dólares y después pedir que se suspenda la obra durante años es solamente se puede hacer cuando hay complicidad de los funcionarios del gobierno que están haciendo el contrato. Totalmente. Nosotros sostenemos de que la matriz de corrupción que llevó adelante el gobierno kirchnerista en la década ganada involucra claramente a Formosa. El problema es que hasta acá no ha habido una investigación seria y así uno comprende por qué durante tantos años no tuvimos juez federal en Formosa. O sea, no querían bajo ningún punto de vista que sea designado nadie acá en Formosa y no venía nadie, ni en el gobierno anterior y en el nuestro tampoco, porque recordemos que el acuerdo final lo presta el Senado. Y el Senado siempre fue manejado, incluso hoy, con números ajustados, pero lo sigue haciendo, siempre fue manejado por el peronismo, desde 1983 a esta parte. Entonces, acá hay un conjunto de cosas que hay que revisar y que ojalá la sociedad también entienda de que el cambio es indispensable en la provincia. Y básicamente es por esto, porque nos merecemos los formoseños una administración judicial que esté a la altura de las circunstancias y que se represente una garantía para todos los ciudadanos, no que representen punteros políticos que están al servicio del poder político para tapar los hechos de corrupción del gobierno. Juan Carlos, esto evidentemente no puede ser que se pase la página y diga, bueno, una más y después pasar al olvido, ¿no? Es decir, ahí yo escucho de parte tuya, de parte de Carvajal, de parte de Naidenov, señales de que esto va a tener una reacción, ¿no? Una reacción y que se van a plantear nulidades y que se va a denunciar penalmente a los cómplices de esta maniobra. Totalmente, va a haber una actuación, una respuesta de nuestra parte. No tenemos los números para decir, bueno, en el Consejo de la Magistratura, en la Cámara de Diputados vamos a actuar y este magistrado no puede continuar allí donde está. No tenemos los números para hacerlo, pero existen otros resortes institucionales que seguramente lo vamos a analizar y lo vamos a llevar a cabo. Pero creo, sinceramente, por lo menos yo, las esperanzas que tengo de que esto cambie rápidamente es con la justicia federal. Sí, porque siempre, a ver, cualquier formoseño de a pie dice, nuestra última esperanza es la justicia federal. Hay Seguro. gente que me consulta y me dice, yo quiero sacar esto de la justicia provincial e ir a la justicia federal, que lamentablemente no es así. Pero eso lo que te da es la pauta de que la gente quiere, primero que no tiene confianza en la justicia de la provincia, y tiene la esperanza de que los jueces nacionales, los jueces federales, nos den la garantía que la justicia provincial no nos da. Pero no tenemos tampoco una justicia federal creíble, tampoco nos da garantía. Sí. Sabemos que también es un resorte que hay que superarlo mediante el recurso de apelación. O sea, claro, sabemos también que no representan una garantía. Yo lo digo ya, lo vengo diciendo el año pasado. A mí la actuación de los magistrados, de los dos magistrados, no me dejan, digamos, tranquilo. Una sensación, ¿no? Una sensación de que está uno frente a alguien que va a actuar con mucha imparcialidad. Al contrario, creo que hacen un esfuerzo enorme para, si está en juego algún planteo que favorece el oficialismo, buscan los argumentos necesarios para estar siempre a la voluntad de Infran. Nosotros tenemos un problema grave con eso, o sea, y creo yo que con el transcurso del tiempo vamos a tener problemas aún mayor. Hay que revisar la actuación de los jueces federales de Formosa. Son dos nuevos jueces, pero dos nuevos jueces que para mí por lo menos no están a la altura de las circunstancias. Juan Carlos, te agradezco mucho este testimonio tuyo, este compromiso que siempre mantenés, primero con la libertad de expresión y que nos permite llegar a un legislador y escuchar su opinión, y por otro lado tu compromiso con sostener lo que es la verdadera institucionalidad, que es la república en su división de poderes, la justicia independiente, la libertad de expresión, bueno, todo lo que hace a una verdadera democracia, que lamentablemente en Formosa, mi opinión personal por lo menos es que no vivimos una verdadera democracia. Esto es algo rengo, incompleto, defectuoso, y que la gente lo siente esto, me parece, mi opinión.
No, 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 claramente es así. De hecho, lo estamos viviendo nosotros a diario en el Poder Legislativo. En otra oportunidad te contaré cómo están marchando las cosas allí, pero es una pelea constante. Ayer tuvimos una reunión de comisión en donde yo volví a plantear nuevamente la interpelación del ministro, de la producción, porque ahí están los productores esperando una respuesta, y todo es una dura y ardua pelea con los números, ¿no? Y ojalá la sociedad entienda de que hay que votar legisladores opositores, ¿no? Hay que votar. Juan Carlos, muchísimas gracias. Gracias a vos, un abrazo gigante. Otro para vos. Juan Carlos Amarilla, diputado provincial de la Unión Cívica Radical.